Señor y Salvador, al Rey de Reyes, Señor de Señores, al que fue a la cruz a morir por ti y por mí, al que nos ha perdonado los pecados. Vamos, dale tu mejor aplauso al Rey de Reyes. Dale tu mejor aplauso a nuestro Dios. Dale tu mejor ofrenda a aquel que fue a la cruz por amor a nosotros. Padre, aquí estamos para darte gloria a ti, Señor. Aquí está una iglesia que valora la salvación. Aquí hay una iglesia que valora el amor que nos tiene, Señor. Y nos congregamos primeramente para adorarte a ti, Señor, para exaltarte a ti. ¿Ya se cansaron de darle aplauso al Señor? Él no se ha cansado de nosotros. El Señor Jesús, todos los días, en todo momento, desde el cielo Él está derramando bendiciones, su presencia, su paz, su gozo sobre sus hijos, sobre su iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Te bendecimos, Señor. Wow. ¿Cuántos venimos y cuántos estamos enamorados de Cristo? Wow, todos estamos enamorados de nuestro Dios. Toma tu lugar, que Dios te bendiga. Mientras, ¿por qué no volteas y saluda a tu hermano así de lejitos? Dale, hola, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veía. Le damos gracias a Dios. Vamos a ¿observaron el tema de la predicación de hoy? Mayordomía. El primer domingo de este mes, el pastor Fernando habló precisamente de algunos temas de la economía, de las finanzas. Y es muy importante que la iglesia aprendamos a ver qué hacer con las finanzas. ¿Cuántos quieren aprender de eso? Y porque sabemos que uno de los grandes líos, problemas que nos metemos muchas veces en familia son los problemas financieros, el problema de la economía, y siempre estamos culpando a Dios porque no nos da más o porque no tenemos. Y no es el propósito de Dios de que la iglesia esté pasando situaciones complicadas de economía, y cuando lo están hay un propósito del cielo de parte de Dios. Entonces Él quiere que aprendamos esto del aspecto de la mayordomía. Vamos por favor ahí a Lucas capítulo 12, versículo 41 en adelante. Evangelio de San Lucas capítulo 12, versículo 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos los bienes. Cierra tus ojos, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos. Estamos aquí, Dios, para aprender de ti esos aspectos de vida diaria que muchas veces han sido un problema en las familias. Padre, te damos gracias por lo que tú nos vas a enseñar respecto a estos temas de mayordomía, Señor, que implican muchas cosas, Señor. Señor, oramos para que cada uno dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, para escucharte a ti, Señor. Y que con mansedumbre, Señor, podamos recibir tu enseñanza, tu palabra, y quede implantada en nuestros corazones. ¿Cuánto dicen amén? Vean lo que el Señor de aquí ya casi nos da una definición de lo que es la mayordomía.
Entonces Pedro en el versículo 42, y dijo el Señor: ¿quién es mayordomo fiel y prudente? ¿Quién es mayordomo fiel y prudente? Y precisamente la mayordomía, si encontramos, habrá muchos conceptos, pero yo quiero darte uno muy simplificado. La mayordomía de Dios para la iglesia es que entendamos que somos administradores de los bienes de otro. Ese otro se llama Dios. Somos administradores solamente. También podemos entender lo que es que somos custodios, o sea, guardamos, protegemos, ¿sí?, los bienes que le pertenecen a otro. Y aquí muchos, cuando no entendemos este principio, vamos a empezar en la mayordomía de tu vida y mi vida. La palabra de Dios dice que Él es dueño de todo. Y dentro de ese todo es dueño de su creación. Y tú y yo somos creación de Él. Pero ahora somos hijos. Y entonces Él es el dueño de nuestra vida. O sea que aquel hombre o mujer que no entiende este principio, porque no tiene una conversión con el Señor, no tiene nuestra fe, es el que no entiende este principio y hace de su vida lo que mejor le parezca. Toma las decisiones de su vida de acuerdo a lo que él cree que debe de hacer. Usa este cuerpo para lo que le plazca. Pero ese concepto, ese pensamiento lo teníamos sin Cristo. Pero ahora en Cristo entendemos que nuestra propia vida, nuestro cuerpo le pertenecen a Dios. Que somos, dice la palabra, que somos templo del Espíritu Santo, que fuimos comprados a un precio. O sea que, mis hermanos, te doy la noticia que nuestro ser, nuestra vida, nuestro cuerpo no nos pertenece. Somos administradores de este cuerpo. Somos administradores de los tiempos, los bienes, todo le pertenece a Dios. Y muchos van a decir: bueno, ¿y de qué soy dueño? De nada. Voltea a ver esa camisa, esa playera que tienes. Tampoco es tuya. Entonces no podemos permitirnos hacer lo que querramos con la vida y con lo que tenemos, porque no nos pertenece. Somos administradores de ello. O sea que hoy, Iglesia Fuentes, tenemos que entender que tenemos un amo, tenemos un dueño al que le tenemos que dar cuenta de nuestra vida. Así que no hagamos de nuestra vida lo que mejor nos parezca, porque tú y yo en un tiempo atrás, cuando dijimos: Señor, yo te considero como mi Señor, te recibo como mi Señor, ahora tengo un Señor, tengo un amo que me gobierna y que me dirige. Y a mí me corresponde solamente ¿qué? Obedecerle. Así que esas manitas, si las usas para violencia, no las uses para violentar a alguien, úsalas para abrazar. Esa boquita no la uses para maldecir, úsala para bendecir. Esos ojos, úsalos para tener ojos de misericordia. ¿Por qué? Porque todo nuestro ser que es de Dios tiene que reflejar a Cristo. Tenemos que reflejar a Cristo con nuestro cuerpo, con nuestra boca, con todos los 5 sentidos que tenemos. Desde ahí vamos empezando, estamos poniendo las bases solamente, para que nos ubiquemos que no nos pertenece nada, ni tú, nada de lo que tienes, nada de lo que tenemos. Algunas se me quedan quedando feo. Pero espera todo lo que falta, yo creo que a ver cómo terminamos entonces al final. El principio básico de la mayordomía, Dios la puso, fíjense, desde el inicio, desde la creación. Desde ahí encontramos el principio básico de la mayordomía. Y el gran tema es que los primeros hombres, Adán y Eva, no lo entendieron. Ahí en el huerto del Edén, antes de que los pusieran en el huerto del Edén, Dios les dio una indicación muy importante. Acompáñame a Génesis capítulo 1, versículo 28. Permítame leerles del 27 y 28 también. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
¿A quién creó? Varón y hembra. No escucho. Varón y hembra. No hay mezclas, ¿verdad? 28. Y los bendijo Dios. Vamos a subrayar esa frase. Y los bendijo Dios. Esa palabra, y los bendijo Dios, la entendemos que Dios los habilitó para algo. Y los bendijo Dios y los habilitó para algo. Les dio autoridad para algo, pero no una autoridad total, una autoridad delegada. Y es lo que no entendieron y lo que muchas veces no entendemos. Para ser mayordomos, administradores del Señor, Él nos da una autoridad delegada. ¿Qué quiere decir delegada? Que no podemos ejercer toda esa autoridad, sino que dependemos de la autoridad máxima que viene de Dios. Entonces, esta palabra los dijo Dios, los habilitó, les dio autoridad legal para que ejercieran algo. Y ese algo era cuidar el huerto. Después dice el 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenar la tierra, sojuzgarla y señorearla. Vamos a ver qué entendemos sobre estos conceptos. Les dijo, les dio la capacidad, la autoridad, los habilitó, la bendición que les dio. Número uno, ¿para qué? Para fructificar. ¿Qué entendemos por fructificar? Y esa fructificación también nos la da a cada uno de nosotros como sus hijos. Fructificar quiere decir que estemos dándole fruto a Dios, que lo que Él pone en nuestras manos tenía que reproducirse. Y muchas veces el Hijo de Dios, nosotros no nos reproducimos, no hay fruto de ello. Entonces el Señor dice que quiere que demos fruto, ¿sí? Que fructifiquemos, que demos rendimiento de lo que Dios ha depositado en nuestras vidas. ¿Qué depositó? Todo, tu vida, bienes, etcétera. Debe de haber un rendimiento, un fruto a Dios sobre ello. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de cada uno de nosotros respecto a esto? Escucha, iglesia, que aprendamos a ser excelentes administradores de todo lo que Dios nos da. Repito, ese fruto es de que aprendamos todos a ser ¿qué? Excelentes administradores de todo lo que Dios nos da. Y la pregunta, ¿lo hemos hecho? ¿Qué has hecho primeramente de la mayordomía de tu vida? ¿Te preocupas por realmente que tu vida pueda reflejar la presencia de Dios? Hay fruto, hay una manifestación, una evidencia que realmente estás fructificando. Dios te dio autoridad delegada para que podamos darle fruto, de que la gente pueda ver en ti y en mí que realmente somos excelentes administradores de nuestra vida y de todos los bienes. Ahorita entramos un poquito más a ello. Pero de entrada a nuestra vida, ¿qué hemos hecho? Somos templo del Espíritu Santo y muchas veces es un descuido total a Él. Otro del fruto que espera Dios es que otras personas que no tengan nuestra fe, o que sí la tengan, puedan cumplir o descubran y cumplan la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Por qué? Porque de repente encontramos a gente que no tiene nuestra fe y entonces tiene un concepto de lo que es el dinero, de lo que es la economía, de lo que es la vida, y nada acorde a lo que tú y yo deberíamos estar viviendo y creyendo. Y entonces es una oportunidad de que tú y yo podamos enseñarles a ellos realmente qué hacer con nuestra vida, con los tiempos, con los bienes, etcétera, con la familia. O sea, es el fruto que Dios espera, es la evidencia que Dios espera de su pueblo, de sus hijos, de nosotros. Una tercera es que otros descubran, ¿sí? Ya habíamos hablado que descubran la voluntad de Dios, pero aquí lo más importante es que a través de que tú y yo somos buenos mayordomos, buenos administradores de las cosas de Dios, de la vida primeramente, podamos glorificar a Dios allá afuera. Podamos glorificar a Dios allá afuera. Y muchas veces en lugar de glorificarlo, en estas áreas de no entender la mayordomía, la gente se pregunta, ¿de qué Dios me estás hablando?
¿De qué Dios me hablas, tú hombre cristiano, tú mujer cristiana, cuando te estoy viendo que haces de tu vida lo que tú quieres y haces de la vida de tu familia lo que tú quieres, haces de la vida de tus hijos lo que tú quieres? Porque la mayoría me lleva a entender que mi vida, ni mi matrimonio, ni mis hijos son míos, son de Dios. Y tenemos que mandar un ejemplo de vida a las personas que no tienen nuestra fe, para que nuestro Dios sea glorificado siempre. Y es las preguntas que nos tenemos que hacer respecto a esto. La segunda, dice, en este caso, para fructificar, dice Juan 15. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 4, 5 y 16. Vamos a leer de ahí. Evangelio de San Juan capítulo 15, 5, 16. Y vamos a entender este principio. Dice el Señor Jesucristo: permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, los pámpanos somos cada uno de nosotros, si no permanece en la vid es el Señor. Así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Versículo 16: no me eligieron vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y os he puesto, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y que ese fruto permanezca, para que todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dé. Pero aquí nos está diciendo que para poder entender y darle fruto de la vida, de los bienes, de toda la familia, hijos, tenemos que permanecer en Cristo. Porque alejados de Cristo no vamos a entender estos principios de mayordomía. El cristiano que no está apegado a Cristo sigue haciendo de su vida lo que mejor le plazca, sigue haciendo de la vida de los hijos lo que mejor le plazca, sigue haciendo de los bienes que Dios le da lo que mejor le plazca, porque no está pegado a la vid. Porque separados de Él, nada podemos hacer. Y aquí es algo que tenemos que empezar a entender, iglesia, que nosotros, desde que nos convertimos a Cristo, debemos estar unidos a Él, caminando con Él, estar de acuerdo con Él, para poder entonces entender ese principio de que mi vida le pertenece a Él y que debo ser cuidadoso y temeroso de lo que yo hago con mi cuerpo, con mi vida y con mi familia y con mis bienes. Pero aquel que sí le entregó su vida a Jesucristo, pero no ha caminado con Cristo, las evidencias no son los frutos que leímos ahorita. Las evidencias son de otro tipo de frutos que no edifican. Y ahí estamos batallando. De fructificarnos, ese fruto. De repente, ¿dónde está el matrimonio? ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el hogar? ¿Dónde están los bienes? De repente se esfumaron. ¿Por qué? Porque nos separamos de Cristo, y separados de Cristo nada puedo hacer. Entonces nada puedo hacer con Él. Pero entonces me atrevo a decir: pero yo en mí mismo sí voy a hacer las cosas, y yo determino, yo planeo, yo hago, yo organizo y yo decido sobre mi vida, sobre mi familia y sobre los bienes. Y no escuchas que a veces: no te metas, yo sé qué hacer. Es mi vida. ¿Han escuchado eso? Es mi vida. No es tu vida como hijo de Dios. Si no eres cristiano, entonces sí tienes ese concepto. Pero si eres hijo de Dios, no digas que es tu vida. La vida le pertenece, tu vida le pertenece a Dios. Entonces, como administrador, solamente tenemos que tener cuidado sobre ello. Los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Multiplicar, viene el otro concepto, principio. Este principio nos habla de reproducirnos en otros. Multiplicaos es reproducirnos en otros. Nos indica el Señor, padres que estamos aquí, que primeramente nuestra reproducción debe de ser en nuestros hijos. Enseñarles estos principios, de enseñarles estos valores a los hijos, que aprendan ellos que su vida no les pertenece a ellos, que los planes que ellos tienen se los tienen que presentar a Dios, porque Él tiene los planes correctos y precisos para sus vidas, no son los que tenemos tú y yo para ellos.
Cuando nosotros nos atrevemos a querer organizar la vida de nuestros hijos y a desear lo que tú y yo no logramos muchas veces, es que yo quise ser abogado, pero yo quiero que seas abogado tú, y le voy a echar ganas y voy a desmedir horas extras y lo que quieras, aunque no vaya a la iglesia, aunque no busque a Dios, pero me voy a desgastar para que tú seas excelente abogado. Cuidado, no organices la vida de tus hijos, mejor entrégasela al Señor. Él sabe organizar mejor la vida de sus hijos, de los hijos, que tú y yo. Pero el papá tenemos que estar conectados con la vida, con el Señor, para buscar y vivir los principios de Él y reproducirme en mis hijos y dejarle ese legado, esos principios. Porque mira, muchas veces planeamos y ahorramos y nos desgastamos la vida y hacemos a un lado a Dios, y de repente dice el Señor: sabes que ya es tiempo que te vengas para acá. Y muchos casos he encontrado donde hay intestados porque el papá no dejó testamento, no dejó nada o dejó broncas. ¿Y dónde está lo que planeó para los hijos? O desaparecieron esos bienes que dicen por ahí, no saben para quién trabajas. Y los hijos se quedaron desprotegidos. ¿Por qué? Porque el papá se sintió Superman, superhéroe, y dijo: yo las puedo, yo organizo, yo determino. Y no sabemos que somos nada ante Dios. Entonces tenemos que depender de Dios, mis hermanos, hacer a nuestros hijos dependientes de Dios, no de nosotros. Los hijos tienen que depender en todo momento de su vida de Dios y no de ti, de mí, porque tú y yo tendemos a fallarles. Entonces tenemos que multiplicarnos, reproducirnos en otros, ¿sale? El otro punto que nos dice: y llenar la tierra. Y llenar la tierra, otro principio que les dejó a los primeros hombres. ¿Qué es llenar la tierra? Es aprender a proveerles a la familia. Tenemos que proveerles primero espiritualmente y después materialmente. Pero todo esto va acompañado de apacentamiento. ¿Qué es apacentamiento? De poder tener, de darles una provisión, de estar ahí con ellos. De estar ahí con ellos, buscar momentos de tener comunión con ellos, acercamiento, preguntarles: ¿cómo estás? ¿Qué sueños tienes? ¿Cómo te va? Etcétera. Estar ahí platicando. Eso es apacentar, que nos escuchen. Porque los padres que estamos entretenidos en los afanes, en lograr más, en horas extras, en no venir el domingo porque descuido mi trabajo, falta de fe, etcétera, todo un sin número de argumentos, empezamos a descuidar el corazón y los tiempos que debemos de estar con la familia. ¿Y sabes qué está sucediendo, mis hermanos? Que hoy los adolescentes y los jóvenes, a falta de escuchar una voz de ahí en la casa que tenga autoridad, entonces empiezan a escuchar allá afuera cosas. Ay, mi hijo, ¿de dónde escuchaste esto? Si aquí no te enseño nada de eso. No, ni enseñas nada. ¿Y quién te enseñó a fumar? ¿De dónde agarraste esos malos hábitos? ¿Y esas groserías, de dónde las escuchaste? ¿Quién te las enseñó? Si nosotros somos cristianos, vamos cada mes a la iglesia. Porque no apacentamos, no estamos ahí, no estamos nosotros, como dice, llenando la tierra, llenando sus corazones, llenando sus vidas. Y la primera provisión es llenarlos de la presencia de Dios, de la palabra de Dios. Papás, tenemos que ponernos en la brecha, padres. No te justifiques que tienes mucho trabajo, que no tienes tiempo, y que si no voy, ¿quién trae la papa, la comida, etcétera? Y cuando llego muy cansado, mejor me agarro el control de la televisión. Ay, para descansar. No, papá, el diablo quiere meterse a tu casa. ¿Por qué? Porque no hay un padre que entienda lo que es la mayordomía, que entienda que su vida no es de él, que la vida es de Dios. Y tengo que enseñarle a mis hijos a través de las escrituras que ellos deben ser cuidadosos y que tienen que considerar solamente a Dios para tomar sus decisiones. Y que solamente cuando la presencia de Dios está en una casa, porque es una familia que levanta un altar de adoración, de oración, de lectura de palabra, es cuando el diablo se le cierran las puertas y no puede entrar a una casa así. Tú, papá, que estás aquí, varón, mujer, tú y yo decidimos si nos ponemos en la brecha al frente para que no entre nada que pervierta el hogar que Dios nos ha dado.
Pero tú y yo decidimos. Pero si hay pereza, si no entiendes que, si tú crees que llenar la tierra es solamente provisión material, y te desgastas para darle los mejores viajes, te desgastas para darle las mejores ropas, los mejores tenis, los mejores calzados, las mejores escuelas. No estoy diciendo que no esté bien, sino dice la palabra, pero primero busca el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Pero hoy, como hijos de Dios, persistimos en buscar la añadidura sin considerar a Dios. Entonces, y los hijos van creciendo de esa manera. Y entonces salen a la calle, salen y se encuentran que son presa de antivalores en sus vidas. ¿Por qué? Porque no hay alguien en casa que les enseñe los valores de Dios, los principios de Dios. ¿Alguien le está hablando aquí? ¿El Señor? A ver, papás, porque somos las cabezas en la casa. A ver, papás, levanten sus manos, hombres. Hay algunos indecisos, no sé por qué. Dijimos que varón y hembra. A ver, varones, levanten sus manos. ¿Tienen duda de que son varones o qué? Es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Es nuestra responsabilidad de poder llenar la tierra, llenar el corazón de nuestros hijos, de la presencia primeramente de Dios y de la provisión también que necesitan. El segundo principio ahí en Génesis 28 dice, dijimos, los bendijo Dios, les dijo fructifíquense, multiplíquense y en la tierra y sojúzguenla. Sojúzguenla. Sojuzgar es poner bajo control, bajo dirección, bajo gobierno, pero no nuestro, sí nuestro, bajo la autoridad delegada, pero todo ello va en totalidad en Dios. Quiere decir que tenemos que poner nuestra vida, nuestro matrimonio, a nuestros hijos bajo el control del Espíritu Santo, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo el gobierno de Dios, bajo el gobierno de Cristo. No bajo nuestro gobierno, no bajo nuestra dirección. Y yo creo que están preguntando algunos, a ver, hermano, ¿y entonces qué papel juego yo como papá y mamá? Porque ya como que me está sacando de mi rol de padre. Por ahí ya escuché por aquí que alguien está pensando esas cosas. Mira, precisamente es para que tú y yo como padres, dice que la cabeza es el Señor y que el varón debe de estar sujeto a la cabeza. El estar sujeto a la cabeza, que es Cristo, eso nos da la autoridad y nos da la sabiduría para poder dirigir a nuestros hijos. No estoy diciendo que no hagamos nada, que lo dejemos todo a Dios. Claro que la función del papá es ejercer un sacerdocio de dirección, de intercesión, de enseñanza de las cosas de Dios a nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando entendemos ese principio, entonces estamos viendo a Dios, que es el que está tomando el control de todas las cosas. Pero eso lo está promoviendo el papá y la mamá. Eso es por entender, sojuzgar de esa manera. Ahora, vamos al último punto de ahí, y es señorear. Señorear. Y señorear es la facultad recibida para ejercer autoridad. Es la facultad que viene de parte de Dios. ¿Para qué? ¿Para ejercer qué? ¿Cuántos papás queremos ejercer autoridad en la casa? ¿Y cuántas veces no nos hacen caso? Es que no me haces caso, es que no me escuchas. Pastor, es que ya no sé qué hacer con mi hijo, porque no me escucha, no me obedece. Algo está pasando con la autoridad, ¿sí o no? Pastor, es que yo sé mucho de la Biblia. Voy a hablar un poquito de algo que hablé en el grupo de discipulados, solamente sobre el tema de la autoridad. Algunos ya lo saben, ténganme paciencia. Y esta autoridad, les hablaba, porque lo habla la Biblia, que hay tres tipos de autoridad. Hay una autoridad formal, que la obtenemos tú y yo a través del conocimiento de Dios. Es una autoridad formal.
La bronca es cuando el padre no tiene autoridad formal porque no conoce la palabra, pues no va a poder ejercer las otras dos autoridades que yo te comento. Desde ahí nace el asunto. ¿Tienes autoridad formal para poder conducir o decir algo? Porque tienes que tener una base que venga del cielo, que venga del corazón de Dios, que está plasmada en la Biblia. Pero si no tienes esa base porque no conoces a Dios y no estudias la Biblia y no lees la Biblia y no quieres nada con esa Biblia, entonces no tienes autoridad. No demandes algo que no tienes. Por eso nos damos de topes en la casa, porque nadie nos obedece, porque no tenemos autoridad formal, porque quieres ejercer una autoridad que tú obtuviste terrenalmente, y eso no funciona. Y peor, fíjense, si no tienes esa autoridad formal, se complica más. Pero ahora pensemos que tienes la autoridad formal, que eres un hombre y una mujer que conoce la palabra, que dice: yo conozco la palabra, es más, me la leo al año como 10 veces, y vean cómo predico, y verán cómo enseño, porque tengo la autoridad formal, porque conozco la palabra. Pero ahí viene la segunda autoridad. La autoridad, tendrás la autoridad formal porque conoces y sabes. La pregunta es: ¿ahora tendrás la autoridad moral? Y es ahí donde muchos, hasta un servidor muchas veces, por eso dicen: es que no predican lo que enseñan. Digo, no viven lo que enseñan. Porque sí es cierto. Podrán venir hombres, o podemos ser todos eruditos en la palabra. Tenemos autoridad formal porque conocemos, enseñamos, pero carecemos de autoridad moral. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que enseño, lo que sé, no lo vivo, no soy ejemplo. Y los hijos dicen: wow, papá, ¿cómo conoces de finanzas? Pero ¿por qué estamos en la ruina, papá? Porque no tenemos autoridad moral, no soy ejemplo, no vivo la palabra. Y hay muchos que tienen autoridad formal porque conocen mucho la palabra, predican y enseñan bien. Y muchos se levantan y gritan: ay, vaya, no sé qué tantos alborotos se hace. Pero ¿habrá autoridad moral? Y entonces cuando dicen: me dices que no fume, papá, pero me dices todas las bases bíblicas que no tengo que hacer esto, pero yo veo que lo haces, o yo no veo que lo practicas. Autoridad moral, ¡pum!, para abajo. La tercera autoridad es la autoridad espiritual, la que nos da Dios. Pero esa autoridad espiritual, la que nos da Dios para ejercer algo, para administrar algo, nuestra vida, la vida de los hijos, bienes, etcétera, es tener una autoridad formal, pero también una autoridad moral. Y entonces nos da el Señor una autoridad espiritual. Vean lo que dice la Biblia respecto a esto. En Mateo capítulo 3, 17. Hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y ahí inicia cuando Dios se agrada de nosotros, se complace de nosotros. Pero vean ahora Mateo 17 versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, la voz de Dios: este es mi Hijo amado. Al Señor Jesucristo le estaba hablando, en quien tengo complacencia, y dice: a él oíd. ¿Quiénes son los que nos escuchan? Yo empecé diciéndote: ¿por qué no nos obedecen los hijos? ¿Por qué gritamos y no nos pelan, no nos obedecen? Y no, porque como que no tenemos autoridad. Porque a lo mejor no tenemos, a lo mejor tenemos autoridad formal, pero no moral. O carecemos de las dos, no tenemos autoridad una autoridad espiritual de parte de Dios. Tenemos que tener la autoridad formal, conocer las bases, los principios, los valores para nuestra familia, para nuestra vida, pero también ejercerlos, vivirlos, ser ejemplo para que se dé la autoridad moral. Y entonces Dios nos da la autoridad espiritual, y así como le dijo a Cristo, a él oigan. Qué interesante.
¿Cuántos quieren autoridad formal? Empieza a escudriñar más la palabra. ¿Cuántos quieren autoridad moral? Empieza a vivir más la palabra. ¿Y cuántos queremos la autoridad de Dios, la espiritual, para que toque el corazón de tus hijos, de la gente, y digan: escucha a tu papá, escucha a tu mamá, porque tiene autoridad? Yo le doy la autoridad espiritual porque este hombre y esa mujer tiene autoridad formal, me conoce la palabra, pero también vive la palabra. Yo lo habilito, yo lo bendigo y le doy la gracia para que los hijos le obedezcan. Vean el proceso. ¿Vamos entendiendo un poquito? ¿Sí? Algunos dicen nada, pero ya no voy a repetir, ¿eh? Ahora, vamos a ver, esos son los principios básicos, la base de la mayordomía. Ahora vamos a ver en el sentido de una mayordomía general, ya ahora. Ya hablé un poquito que la mayordomía general implica en nosotros mismos, donde entendiendo esto, ahora varones, mis hermanos, mujeres, mis hermanas, todos, no podemos nosotros pedir algo que nosotros no estemos viviendo en base a lo que vimos. No exijamos, no te des de topes, porque te vas a desangrar y no va a haber nadie, no va a haber fruto, no va a haber nada si no atendemos estos principios que nos está dando Dios. Y sobre eso también tenemos que entender, entonces, sobre esta base, la mayordomía de la familia un poquito más. ¿Y cuántos saben que la mayordomía de la familia es el primer ministerio que tenemos? Ayer que Dios me permitió ir a predicar a otra iglesia, a un grupo también de varones, Dios me puso en mi corazón un poquito sobre este tema. Y es una realidad, mis hermanos varones que estamos aquí, padres que estamos aquí, que Dios nos habilitó, nos bendijo. ¿Sabes para qué? Para que ejerzas tú un ministerio en tu casa. Pero para muchos aquí dicen: es que yo quiero estar aquí arriba, yo quiero un micrófono, un púlpito como este. Vete a una tienda, mi hermano varón, y compra tu micrófono. Si eres carpintero, hazte uno de estos, ponlo en la sala, apaga la tele, abre tu Biblia y empieza a ejercer pastorado sobre tus hijos. Empieza a predicarles, a enseñarles la palabra. Es el primer ministerio que tenemos que hacer todos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ancianos, servidores, congregación. Mi primer ministerio es mi familia. Porque dice la palabra en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 4 y 5 en la nueva traducción viviente, es la versión esta. Dice: uno de los requisitos para el que quiere servirle a Dios, debe dirigir bien su propia familia y que sus hijos lo respeten y lo obedezcan. ¿Ya entendimos cómo viene el respeto y la obediencia? Pues si un hombre no puede dirigir a lo de su propia casa, ¿cómo va a poder cuidar la iglesia de Dios? Y esto va unado a la autoridad formal, espiritual, moral y espiritual. Tu primer ministerio, varón, mujer, son tus hijos. Es que quiero ir a las naciones, es que quiero que todo el mundo conozca la palabra, el evangelio. Y tus hijos nomás mirando. Y a mí, papá, ¿cuándo me das un tiempo? A mí, papá, ¿cuándo tienes un tiempo para escucharme? Porque te veo con tanto trabajo, con tantas horas extras. Sales a las 5 de la mañana, llegas a las 10 de la noche, ves tu serie favorita y te duermes a las 12. Y al otro día normalmente es así, y nunca ves hasta el final. En el fin de semana ves a tus hijos. Pero hoy, hijo, no tengo tiempo. ¿Por qué? Es que tengo juega mi equipo favorito, así que aguántame unas 3 o 4 horas más. Mis hermanos, de verdad, hay hogares que se están cayendo porque no estamos ejerciendo una mayordomía correcta, bíblica.
Y a veces creemos que la emoción me alcanza. Ahorita yo creo que muchos están diciendo, es que yo quisiera brincar y vale, aleluya, gloria a Dios, Dios me va a sanar, Dios me va a esto, el otro. Y como que hoy están como, ¿no habrá algo que me pueda decir? ¿Que me pueda emocionar? No, la vida del hombre no consiste en emociones. La vida del hombre se da en base a determinaciones de vida, de convicción de vida. Y nuestra convicción es Cristo solamente, la Biblia. Tenemos que aprender, tenemos que enseñar, ser enseñados, la forma de cómo tenemos que vivir en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, respecto a la mayordomía en las finanzas, tenemos que entender algunas cosas rápidas que te quiero comentar sobre lo que tenemos que considerar en esto. Mis hermanos, si entendimos un poco sobre ello, y si quieres tener una mayordomía correcta, considera, por ejemplo, la vida de José el soñador. Génesis capítulo 39, por ahí adelante, pasa a conocer la historia. Fue un hombre que fue respaldado por Dios, metido a la cárcel, tentado por la mujer de Potifar, no se dio a nada, pero aún Dios lo levantó y lo puso como gobernador. Pero tenía una conexión con Dios, que Dios le dijo, fíjense varones, aquí está una clave: si quieres tú saber aprender a ahorrar, tenemos que conectarnos con Dios por medio de la palabra, de la oración. Y el Señor le mostró a Josué: ahorra 7 años, porque vendrán después 7 años de hambruna, de carestía. Y este hombre, José, muy sensible a la presencia de Dios, empezó a ahorrar todo el maíz, todos los bienes almacenados, que hasta naciones iban a comprarles ahí a Egipto. Y vean, porque después vinieron 7 años de hambruna, de carestía, y esos 7 años que ahorró le permitió estar estable. Aprendamos a ahorrar, somos mayordomos, no podemos desparfarar el dinero como así nada más. Cuidemos los bienes que Dios nos da, porque somos administradores de nuestro Dios y nos va a pedir cuentas. Y Él quiere que vivamos en paz en esta área de la economía, de las finanzas. Entonces aprendamos a ahorrar. Pero cuando tenemos una mente materialista, consumista, bueno, no nos alcanza lo que ganamos. Y a veces el peor error, que en lugar de ahorrar nos metemos en deudas. ¿Por qué? Porque yo sé que gano 10 pesos al mes y me estoy ganando 15. Entonces ya hay un déficit de 5. Y entonces tengo que buscar que me presten para pagar esos 5. Pero resulta que me prestan con intereses y ya debo 10. Y todo se originó porque no aprendemos la mayordomía. Otro consejo que te doy: trata de no comprar a crédito. Trata de no comprar a crédito. Mejor ahorra y espera los tiempos. Estamos hablando de la paciencia. ¿Cuántos vienen al discipulado? La mañana estamos hablando de la paciencia, ¿sí o no? Seamos pacientes. Es que ya quiero, porque el domingo juega mi equipo favorito y quiero una pantallota grandota. Ya la quiero. Y voy ahí a esas tiendas de paga poquito y terminarás pagando mucho, porque ya la quiero. Y decimos, y llego a tu casa, digo, wow, mi hermano, qué pantallota tienes, es tuya. Sí, es mía. ¿Dónde la compraste? ¿Cuánto te costó tanto? Pero la estoy pagando. Ah, no es tuya, mi hermano, porque lo que estamos pagando a crédito no es de nosotros. Es de nosotros hasta que terminamos de pagarlo. ¿Sí o no? Mejor ten paciencia, ahorra, y cuando tengas lo que quieres comprar, pues de ahí disponlo. Porque si no nos metemos en esas broncotas de las deudas. Otro consejo que te doy: no tratemos de vivir más allá de tus posibilidades, porque muchas veces dices, es que este hermano tiene un carrazo, yo quiero también ese. Yo no sé cómo le haga,
pero voy a obtener eso que tiene el otro. ¿Y sabes qué se convierte eso? Que cuando deseamos la casa, los bienes, no las mujeres, los de otros, se convierte en avaricia. Y la avaricia te lleva al endeudamiento. La avaricia te lleva al descontrol. Porque deseas, porque no tienes contentamiento, dice el apóstol Pablo a Timoteo en capítulo 6. No hay contentamiento. Si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo. Y tú sabes lo que necesito. Dice la palabra, no me des más, para que no se levante mi orgullo, me exalte, pero tampoco me des poco, para que no cometa barbaridades. Dios da la medida exacta para vivir. Dios da la medida exacta. Solamente tenemos que aprender a estar en contentamiento. Yo te pregunto, hay muchas personas que se desgastan de tener bienes y quieren más y hacen y tienen mansiones y tienen lo otro, pero sabes, no tienen un verdadero hogar. Sabes, no tienen una verdadera familia. Y hay muchos cristianos que todos los días están diciendo, Señor, yo quiero más, ¿cómo le haré para esto? Familia, ¿qué crees? Me está yendo excelente. Sí, pero ya no sale a la iglesia, no importa, pero me está yendo excelente. Mira, vamos a tener otro negocio, vamos a comprar otra cosa, otra casa mejor, vamos a comprar unos terrenitos, vas a ver cómo nos vamos a llenar de bienes. Y de repente, oye, esposa, sabes que ya no sé qué hacer con tantos bienes, ¿qué haremos? Y de repente escucha la voz de Dios y dice, qué incrédulo eres. ¿No sabes que en esta noche vienen por tu alma? Y que todo lo que te desgastaste, todas tus horas extras, todas tus ausencias de la búsqueda de Dios, todas tus ausencias de doblegarte ante la presencia de Dios, fueron infructuosas, porque todo lo que lograste en ti y para ti lo dejaste aquí en la tierra y nunca hiciste tesoro en el cielo. Y estará en la incógnita, ¿estaré en el infierno o estaré con Dios? Dios sabe lo que tú necesitamos para disfrutar, para estar en paz. Él sabe que necesitamos tiempos de esparcimiento, unas vacaciones, que necesitamos a lo mejor algo mejor. Pero todo eso yo no lo voy a estar pensando. Mi pensamiento debe ser mi Dios, mi pensamiento debe ser mi Cristo. Mi pensamiento es poder agradarle, obedecerle, servirle, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tenemos que cambiar, mis hermanos, y entender que la mayordomía, el Señor nos está confiando una vida, nos está confiando un matrimonio, nos está confiando unos hijos, nos está confiando unos bienes, un trabajo, ¿para qué? Para que lo administremos con la sabiduría de Él. Dale otro fuerte aplauso a Él. Que Dios te bendiga.